lo que vimos ayer. En células. Ajá. ¿Cómo? ¿Tuvieron dudas o ya quedó bien lo de los glucógenos? ¿Sí está bien? ¿Sí? Bueno. ¿Los qué, perdón? Los de ácidos nucleicos. Ajá. Si se acuerdan del principio, decíamos que los ácidos nucleicos e incluso pues en proteínas, la estructura iba asociada a la función. O sea, tú aparte de tener secuencia o estructura primaria, la secuencia de nucleótidos o la secuencia de aminoácidos, la molécula como tal, ácido nucleico o proteína, tenía un plegamiento que obviamente en algún punto depende de esa secuencia primaria, pero finalmente el plegamiento es el que le da, la estructura pues tridimensional le da la función. Entonces, de tu pregunta, y eso es en moléculas de ácidos nucleicos, tanto proteínas igual. Entonces, en cuanto a tu pregunta, en este caso, el loop, si estás hablando de los peroxidófanos, tiene una función de regulación, pero no quiere decir que regulación te están diciendo algo en particular. O sea, regulación puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser para que se peguen, puede ser para que no se peguen. O sea, finalmente es una función de esa estructura tridimensional. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, cuando decíamos el virus, ¿se acuerdan que veíamos el genoma del virus? Y decíamos que eran los 5' y 3' que eran UTRs, que eran no traducidas, regiones no traducidas. Entonces son regiones reguladoras. Finalmente, ¿cómo ejercen su regulación? Base a plegamiento tridimensional. Eso es como ejerce la regulación. Entonces, todas esas estructuras pues, tienen esa función, pero obviamente no hay, o sea, no sería una definición como tal de decir que el tallo burbuja o el loop funciona para esto, ¿no? Porque depende en dónde funciona de una forma o funciona de otra forma. Pero es regulación. Las proteínas de la proteína. ¿Alguien sabría decirte? O sea, las proteínas de Luciano era como... Las proteínas no tienen una... Lo que pasa es que el loop, de hecho vamos a ver ahorita algo de eso. El loop en proteínas es más bien como el ácido que nos conecta estructuras como en el caso de lámina beta o alfas o hélices. Ese sería el loop en proteínas, y en el caso del loop en ácidos nucleicos sería ese que es como el tallo. Burbujas sería como la burbujita, llamémosle de ese. Esos se llaman bueno, no sé si leímos el artículo de ribosomal, pero era Hermin, porque tienen la forma de pasador, de cabello. Bueno, entonces, habíamos visto que entonces tenemos diferentes niveles de regulación de la expresión. Entonces, si nos vamos a la regulación de la transcripción, aquí fue donde nos quedamos, creo, decíamos que el reconocimiento entonces de la hélice de DNA, pues lo pueden llevar a cabo las proteínas. Estas proteínas entonces las llamaríamos factores de transcripción. No es necesario, dice, acceder a los puentes de hidrógeno entre pares de bases en el interior. ¿Cuáles son los puentes de hidrógeno entre pares de bases? Los que dan el reconocimiento o el apareamiento
entre las bases complementarias. Ajá. ¿Y por qué? Porque entonces yo lo que, si dice necesario acceder, tendría que abrir la doble cadena, o sea, finalmente separar la hibridación, y no lo necesito en realidad hacer. Bueno, si lo tuviera que hacer, porque también es otra cosa, que normalmente cuando ya uno conoce, ya vienes de atrás, de adelante para atrás, dices, pues sí, ¿verdad? Porque pues no se tiene que abrir, pues porque obviamente así es, pero pues de todas formas no quiere decir que tendría que haber sido así, pero simplemente si no hubiera sido así, ¿qué representaría? Bueno, pues que a fin de cuentas yo necesitaría desnaturalizar o romper esos puentes de hidrógeno para poder a fin de cuentas leer la secuencia. Eso de entrada lo que implicaría pues es una energía, entonces prácticamente la proteína, el factor de transcripción, necesitaría estar consumiendo energía para romper enlaces y poder ir leyendo qué bases son las que se encuentran ahí. Eso a fin de cuentas para la célula tendría un costo, ¿verdad? Bueno, el borde de cada par de bases, ¿verdad? Las bases en la superficie presentan un patrón característico de aceptores y dadores de enlaces de hidrógeno y parches hidrofóbicos, tanto en el surco mayor como en el surco menor. Cuando decimos que presenta un patrón, o sea, básicamente son qué átomos pues están ahí. Ajá. Entonces, imaginémonos que yo veo la doble hélice desde así su eje, aquí entra hacia el fondo del pizarrón, de la pared, de la pantalla, entonces viene aquí la doble hélice. Entonces decíamos, yo tengo el surco mayor y tengo el surco menor. Entonces, yo puedo distinguir, o se puede distinguir, ahorita vamos a intentar explicar esto. Este es el surco mayor, surco mayor, surco mayor, surco mayor. Si yo tengo guanina, citosina, no es lo mismo que si yo tengo citosina, guanina, no es lo mismo que si yo tengo adenina, timina o timina, adenina. ¿Por qué? Porque en el sentido con respecto al surco, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, aquí viene el código de colores, o sea, en el azul dice fuentes de hidrógeno, o sea, dadores de fuentes de hidrógeno, pues los átomos de hidrógeno. Y estos obviamente los localizo en las diferentes pares de bases. Aceptores de fuentes de hidrógeno son los átomos electronegativos. Entonces serían ¿quiénes? Hidrógeno, oxígeno, los diferentes. Luego grupos metilo son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo tengo el carbono y con hidrógeno, recordamos desde casi al principio que estos no son enlaces polares. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del carbono con respecto al hidrógeno no es tanta que la nube electrónica la jale más hacia su átomo. Entonces esto es una región hidrofóbica. Círculo, hidrógenos unidos a carbono que no forman fuentes de hidrógeno como en este caso. ¿Por qué? Porque acuérdense que para formar un puente de hidrógeno, si yo tengo el átomo electronegativo, lo tengo que tener el hidrógeno también con otro átomo electronegativo que hace que desplace un poquito. Aquí sí es un enlace que está con cargas parciales, parcial negativa hacia el nitrógeno, parcial positiva hacia el hidrógeno, y por lo tanto este parcial positivo pues es reconocido por el oxígeno, que es el electronegativo, ¿vale? Entonces, bueno, ya habiéndonos entendido al respecto, entonces podemos darnos cuenta que, y ya ponemos aquí las bolitas, entonces yo puedo leer diferentes patrones. En este caso, si ponemos el ejemplo de guanina, citosina, yo veo entonces estos dos, que son los electronegativos, veo este, que es el del formador de fuentes de hidrógeno, y veo este, que no forma fuentes de hidrógeno, o sea, estos cuatro. Yo lo distingo si fuera el caso de una citosina guanina, para hacer más evidente la comparación que con una adenina. Una citosina guanina, que sería este, yo veo más bien acá este, que es el de aquí, el azulito, que es este, y los dos. Ajá. O sea, salud. O sea que finalmente de esa manera yo puedo distinguir simple y sencillamente, como diciendo, asomándome al surco, puedo saber qué bases son las que están ahí, y yo puedo saber la diferencia entre si tengo de un lado guanina, citosina o es citosina, guanina. ¿Por qué? Porque el patrón de reconocimiento de los diferentes átomos, cómo están la organización, me permite saberlo. Si yo me asomara ahora desde el surco menor, o sea, por acá abajo,
El surco menor entonces me permite, como en el caso de guanina citosina, tengo este, este es este patrón. Citosina guanina, tengo este. Si vemos entonces es el mismo patrón. Entonces yo desde el surco menor hay algunos pares de bases que no puedo distinguirlos, como el caso de guanina citosina, citosina guanina, o incluso adenina timina, timina adenina. Entonces por eso entonces el reconocimiento es a través del surco mayor de las proteínas. ¿Y cómo lo hacen? Pues molecularmente hablando desde este punto de vista, identificando a fin de cuentas qué bases son las que están ahí. ¿Y por qué? Porque el factor de transcripción lo que va a hacer es llegar a la secuencia de doble cadena del DNA sin abrirla, o sea, sin necesidad de poner energía, romper estos enlaces que de otra manera representaría energía, o sea, los puentes de hidrógeno, sin necesidad de romperlos, ir viendo qué bases, y obviamente habremos de pensar que un sitio de reconocimiento de factor de transcripción no está formado por un solo par de bases, sino obviamente son secuencias de 10, 15, 20 pares de bases. Por lo tanto, es este patrón por 20 veces. Entonces ya veríamos que es un código bastante específico, difícil de reproducir en una secuencia que no sea la que tiene que reconocer ese factor de transcripción. Por lo tanto, no habría forma de que se confunda, de que sea. Este factor lo que pretende es regular la expresión de estos genes, y hay secuencias que reconoce de manera equivocada y ahora regula la expresión de otros genes que no se supondría. ¿Por qué? Porque pues prácticamente eso lo que representaría es que la célula muera. Bueno, entonces ese es el fundamento. La geometría de la doble hélice, aunque la hemos visto que prácticamente es así como si fuera un solo eje recto, pues eso no es en realidad cierto tampoco, al 100%. Sí depende de la secuencia que forme. Entonces aquí se va uno, digamos, al extremo. Si tú pones una región de varias adeninas, pues esto lo que hace es una curvatura, y esto lo puedes demostrar pues experimentalmente haciendo polías de diferentes números de repetidos o de bases, y tú ves a fin de cuentas cómo hay esa curvatura en la estructura de doble hélice. Si no, de otra forma, independientemente de la secuencia, tendrían que ser lineales, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Bueno, esa curvatura también habremos de pensar que lo que hace es exponer o no más o menos regiones de reconocimiento también. Entonces, ¿y por qué? Porque si recordamos en el caso, por ejemplo, de el DNA, tenemos eucromatina, heterocromatina, también depende del grado de condensación que se tenga. La heterocromatina tan condensada está que ni siquiera con enzimas de restricción, o sea, enzimas que hidrolizan el ácido nucleico, ni siquiera con ellas lo puedes hidrolizar. ¿Por qué? Porque básicamente no están accesibles los enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque hay a fin de cuentas el empaquetamiento de la doble cadena a tal grado que ni siquiera la enzima entra. Entonces habremos de pensar que el ácido nucleico tiene que también poder ser accesible a esas proteínas para que pueda reconocerse o pueda leerse. Si no, a fin de cuentas pues no puede ser. Entonces, ejemplos como algunos que ya vimos en el caso del represor LAC. Aquí está su secuencia de reconocimiento. El CAP, que vimos también por ahí, que es la proteína activadora de catabolitos, ¿se acuerdan? También tiene una secuencia de reconocimiento, y algunos otros. Entonces básicamente lo que representa es que cada uno de ellos, y si pensamos que estos son pares de bases y decimos que hay un patrón de átomos dentro entre cada par, pues obviamente debemos de pensar que es por todas estas veces el que reconoce este factor. Luego por acá dice: la estructura del DNA es flexible y permite la deformación con la unión de la proteína reguladora, o sea que entonces finalmente pues la interacción con la proteína pues hace que finalmente se pueda o se deba de deformar. ¿Para qué? Para que esta interacción se lleve a cabo. Y este es el ejemplo de esta de acá, del CAP con esta secuencia. Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de estructuras en las proteínas. O sea, vamos a pensar, aquí es una lista pues relativamente
corta de factores de transcripción. Una cosa es que este factor de transcripción reconozca esta secuencia y tenga esta función X en un organismo. ¿Sobre qué? Sobre los genes que estén regulándose con esta secuencia, como lo vimos en el caso del operón. Pero, ahora, desde el punto de vista del reconocimiento o la interacción proteína, porque todas estas son proteínas, ácido nucleico, porque todos estos son sitios de reconocimiento de ácidos nucleicos, estas proteínas lo que tienen que tener son estructuras que les permita reconocer las secuencias. Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí, a esa interacción de DNA-proteína, no importa de cuál factor estemos hablando, de qué secuencia estemos hablando, antes o después caerían en estas categorías que son estructuras que le permiten a las proteínas interactuar con el ácido nucleico. Entonces tenemos hélice, girohélice, dedos de zinc, láminas beta, cremallera o ciperdelosina, y hélice, bucle, hélice. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, si empezamos con el hélice, girohélice, algunos detalles así muy sencillos, muy rápidos y simplemente caer en la estructura. Entonces dice, bueno, ajuste exacto entre dos moléculas, de las interacciones moleculares conocidas más altamente específicas y fuertes. ¿Por qué? Porque básicamente, y lo vimos, no me acuerdo en qué diapositiva por allá anterior, que decíamos que la distancia o lo ancho pues del surco mayor correspondía con lo ancho de la hélice alfa en el DNA. Entonces, precisamente lo que se percibe pues es que finalmente hay un aspecto evolutivo, o sea, porque no sería casual que finalmente tengan exactamente la misma dimensión, pues porque precisamente están casi prácticamente hechas ¿para qué? Pues para que puedan interactuar entre ellos, ¿no? Ambas moléculas. ¿Cómo que el surco mayor, o sea, el ancho del surco mayor corresponde al de Sí, el surco mayor es de lo de las, pues es parte de, ¿no? De las, entre más y más. Si te acuerdas cuando veíamos la estructura de la doble cadena del DNA, decíamos que tiene tanto, por ejemplo, en cada vuelta casi 10 pares de bases, 0.14 nanómetros, o sea, diferentes dimensiones. Veíamos entonces en la presencia del surco mayor, del surco menor, y decíamos entonces que la distancia o lo ancho, pues en este caso del surco mayor, pues es mayor que la del menor. Eso en el caso de estructuras nucleicos. Luego cuando veíamos, en el caso de proteínas, que veíamos láminas beta, veíamos alfas hélices, lo que decíamos es la dimensión que tiene lo ancho pues de la alfa hélice, y entonces si comparas ambas, tienen básicamente la misma proporción. Entonces eso es a lo que se refiere. Bueno, que aquí a lo mejor el dibujo pues, no está muy bien hecho, si para eso vamos, de pensar que justamente la alfa hélice cabe en el surco mayor. Y obviamente lo que tú tienes en la alfa hélice, o sea, aquí que habremos de imaginar, tú tienes estos que son, pues ¿qué son estos, por cierto? Aminoácidos. Esos son aminoácidos y grupos R. Entonces, si tú tienes acá, bueno, casi como anda, pues aquí. Entonces, si tú tienes acá, imagínate que el factor de transcripción lo que va a tener que es agarrar e interactuar con los átomos que están del par de bases. Bueno, si tú piensas que es, por decir aquí, la interacción que tiene, y se le pone el caso de uno de los aminoácidos, un par de bases, pero tú tienes que pensar que eso se repite por cuántas, 25 veces, o sea, ¿por qué? Porque son X número de bases. Entonces quiere decir que la proteína, el factor de transcripción, lo que hace es reconocer este número de átomos aquí, y esto estás pensando en una hélice, pero el factor de transcripción puede no tener una sola hélice. Entonces tiene que a fin de cuentas acoplarse como si fuera, digamos, a aterrizar en la plataforma, y tiene que tener exactamente esos sitios de interacción con esos átomos que forman la doble cadena.
porque si no, a fin de cuentas, quiere decir que la doble cadena en ese punto está formado por diferentes pares de bases, que no es mi sitio de reconocimiento. Por lo tanto, entonces no interactúo con ella. Ajá. Entonces, en este caso, otros ejemplos, lo vimos, el represor, en el caso del operón de triptófano. Estos son, en el caso de Fago lambda, que tiene también su ciclo replicativo, factores de transcripción, CAP, que lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo vemos en este caso, y se acuerdan que parecía que era como una pinza, venían pues medio mal representada, pero era como una pincita. Simplemente la idea es que este es un dímero, y este es un dímero que precisamente lo que van a hacer es presentar sus hélices de interacción con el ácido nucleico a distancias específicas que permiten entonces reconocer tanto el surco mayor en esta posición como el surco mayor adyacente. Entonces, aparte de lo que te puedas tú encontrar aquí, que no es un ambiente atómico sencillo, pues obviamente no sería el único, porque tienes que también compaginar con este otro. Entonces eso es lo que hace que sea tan específica pues el reconocimiento. Ajá. Entonces, bueno, sería ese, el hélice, giro hélice, y nos faltaba mencionar algo por aquí, pues creo que está todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo habíamos, pues nada más así como que introductorio, es uno de los ejemplos también que aplicaría para las hélices giro-hélice. En este caso de los genes que se regulan en el desarrollo, igual en el huevo de Drosophila. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace, entonces son estos genes que se conocen como genes selectores homeóticos, que lo que hace es básicamente un encendido, o sea, yo a fin de cuentas comienzo activando un gen, resulta que vamos a llamar, cuando pensamos que tenemos diferentes genes codificados en el DNA, no nada más sabremos de pensar, bueno, es que yo tengo este gen que codifica para tal proteína y esta es una enzima que cataliza tal función. No, sabes que también tengo este gen que codifica para esta proteína y esta proteína es una proteína estructural. También tengo genes que codifican para proteínas reguladoras. Entonces, ¿cuál es su función de esa proteína reguladora? Pues regular la expresión de otros. Entonces, cuando yo active su expresión, pues lo que voy a hacer es encender las vías X que estén ellos regulando, y a la vez, cuando ellos ya estén presentes, pues van a encender algunos otros, y eso se convierte pues en una cascada y se amplifica. ¿Sí? Pero ahí al encenderle estaría encendiendo todas las demás. Ajá, o sea, es un ejemplo pues hipotético, sin referirnos a ningún caso en particular, pero sí, tú estás pensando en regulación, tú estás pensando, y aquí como si lo quisieras pensar, estás encendiendo todos, pero no quiere decir que cuando tú actives todos los demás van a ejercer regulación positiva. ¿Por qué? Porque finalmente sobre algunos otros, más bien lo que vas a hacer es apagarlos, y algunos se irán activando, y algunos, o sea, es como una red demasiado compleja. Por eso lo que habla es que cuando esta red de regulación está fuera de control, pues es básicamente un caos. ¿Por qué? Porque no hay un punto definido en el cual se te afecte solamente esa función, sino básicamente dentro de toda la cascada, pues es un desbalance bastante difícil. Para empezar, la dificultad de poder identificar cuál es el origen. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando ahora un patrón, o volvemos a lo mismo otra vez, un fenotipo, tú tienes una enfermedad y dices, ¿sabes qué? Aquí hay un montón de desórdenes. Pues sí, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Entonces al último ves que hay un desbalance, pero no necesariamente porque tú modifiques uno, arreglas los demás, a lo mejor te va peor. Necesitarías poder primero identificar cuál es el que de veras origina todo lo demás, y si lo pudieras modular, a lo mejor lo demás se compone. Ahora, modularlo, y dijimos en las veces, por ahí una pregunta de algunas de sus compañeras, ¿a qué se refiere que fueran 5 veces la expresión? Bueno, la mayoría de genes tienen una regulación tan fina que entonces ahora habrás de pensar en un tratamiento farmacológico o terapia génica que tú quieras dar. La dificultad que tienes para modularlo de forma tan fina
porque ahora no se trata nada más de que, es que está sobreexpresado, pues apágalo. No, porque se supone que para algo funcionaba esa proteína, ese gen, no nomás es cosa de apagarlo, tendrías que poder regularlo. Y ahora te vas al otro extremo, y en el otro extremo entonces ahora efectos secundarios o literal no sirve la terapia, porque te va peor que si mejor lo dejas como está. Bueno, entonces teníamos el siguiente, que eran dedos de zinc. Acá la característica es el átomo de zinc que viene estabilizando la estructura de lo que pues desdibuja como si fuera un dedo, por eso es que se llama así, dedo de zinc. Simplemente no sé, se les ocurrió. Entonces se encuentra, dice, frecuentemente agrupados con otros dedos de zinc, de modo que la hélice alfa, o sea, esto forma una hélice de un lado. Esta hélice es la que finalmente interacciona igual en el surco del DNA. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un factor de transcripción, no quiere decir que solamente tengo un solo dedo de zinc. O sea, hagan de cuenta que el factor, como en este caso, acá, pudiera ser que la proteína da vueltas por acá y tiene un dedo de zinc, da vueltas y tiene otro dedo de zinc. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que terminaría representando? Pues varios dedos de zinc a diferentes distancias específicas para reconocer diferentes surcos en el DNA. Y por lo tanto, pues entonces es un código nuevamente igualmente complejo, ¿no? Entonces esta sería la estructura ahora, si hablamos de dedos de zinc, las láminas beta y la alfa hélice por un lado, y estabilizado por un átomo de zinc. Bueno, también tenemos el reconocimiento, porque en las dos anteriores estamos hablando que son alfas hélice, entonces parecería, entonces quiere decir que las alfas hélices son las que sirven para reconocer el DNA. No, también sirven las beta, láminas beta. Entonces, en este caso, simplemente las láminas beta se ponen de esta forma sobre igual el surco mayor, y es el reconocimiento. Es otro tipo de estructuras. Cremallera de leucina. Esta tenemos la hélice, pero está dimerizada. Entonces, para que se permita dimerizar, ¿qué es lo que pasa? Que esta hélice, habremos de imaginarnos que si yo necesito reconocer qué es lo que tenía yo en el surco mayor, tenía hidrógenos, tenía nitrógenos, tenía oxígenos, o sea, si estoy hablando de hidrofóbico, hidrofílico, ¿qué naturaleza tendrá el surco mayor del DNA? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? ¿Hidrofóbico? No, hidrofílico. Hidrofílico. Acuérdense que decíamos que el único grupo hidrofóbico era el metilo. Entonces tengo nitrógenos, oxígenos, fuentes de hidrógeno, hidrógenos, es hidrofílico. Entonces, si yo quiero interaccionar con una región hidrofílica, pues más me vale que no sea hidrofílico, porque si no, pues no va a haber forma. Bueno, yo tengo aquí que mi hélice es hidrofílica, pero para interactuar y dimerizarse con la otra, lo que tiene es más bien una cadena hidrofóbica, que esta cadena hidrofóbica lo representan algunos residuos en ambas, que lo que permite es que se vayan enredando, digamos, entre ellas. Pero finalmente el exterior de la hélice, que es la que va a interaccionar con el DNA, es hidrofílico, pero entre ellos es hidrofóbico, y se unen de esa manera. Entonces esa sería la cremallera de leucina. Si pensamos que son entonces dímeros, ¿qué pasa? Que estos dímeros yo puedo tener, si tengo dos diferentes tipos de subunidades, puedo tener un homodímero, pero un homodímero de uno, un homodímero del otro, o puedo tener un heterodímero. Entonces, con dos subunidades puedo tener tres diferentes factores de transcripción que tienen diferentes especificidades. ¿Por qué? Porque este reconoce una secuencia en el surco, el otro reconoce otra secuencia en el surco. Por lo tanto, es que cuando tenga estos dos así, quiere decir que ambas secuencias tengo que tener una región que tenga dos surcos contiguos con el mismo sitio de reconocimiento, que sería diferente a este.
Y si yo tengo este que es un heterodímero, entonces ahora este que sería el de reconocimiento del homodímero, cualquiera de ellos no me sirve. Tengo que tener otra región en donde tiene un sitio de reconocimiento para uno y para el otro. Y nada, no, es específica pero para otro. ¿Y eso qué representa? La ventaja de que tú con un repertorio de unidades monoméricas puedas formar diferentes factores de transcripción para diferentes sitios de reconocimiento. Porque esta combinación en el DNA la vas a tener entonces de manera específica también, y yo no requiero codificar para otro monómero diferente, nada más los uno de diferente manera y ya. Y entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de que fueran dos y yo tengo tres en realidad. Si yo tengo 6 especificidades a partir de 3 monómeros, o sea, si yo tuviera 3 unidades monoméricas, puedo formar 6 diferentes factores por la combinación entre ellos, y así sucesivamente. Y obviamente entonces hay muchos tejidos y organismos en los cuales con más unidades tengo un montón de factores de transcripción que en ese momento incluso dependerá ahora, por ejemplo, si ustedes pensando en la cascada de regulación anterior, ¿qué pasa? Yo puedo tener genes que codifican para las diferentes subunidades. Pues ¿qué es lo que pasa? Yo puedo a fin de cuentas apagar la expresión de una de esas subunidades dependiendo del tejido. ¿Y qué pasaría? Que todo lo que sea que estuviera regulado por esa unidad monomérica ya no se va a expresar en ese tejido. Y de esa manera entonces lo apago simplemente como controlando la expresión de una unidad monomérica. Bueno. Hay una regla así como que 2 monómeros, 3. Es más cuestión matemática, O sea, si tú lo empiezas a hacer tu... ¿Vale, perdón? ¿Cómo 4 y 2? De 4 monómeros. Como una formulita. Debe de haberla. Si son 2 y formas 3. Y si son 3 y formas 6, 4 van a formar 2. Pues a ver, vamos a hacerla y mañana vemos. Debe de haberla probablemente. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Sí, pues probablemente sí la haya. A ver si la intentan, yo la intento y probablemente la haya, no estoy seguro, pero supongo que sí. Tal vez sí. Bueno. Tenemos hélice, bucle, hélice. Aquí entonces nada más no confundirnos con el que era giro hélice. Básicamente el giro hélice era la hélice y apenas el pequeño loop para que diera vueltas y se formara la otra hélice. Si se fijan quedaba casi como que en ángulo recto, casi, no, pero casi. En el caso de hélice, bucle, hélice es un poco más largo, que le permite entonces quedar, pues dirían alineadas, aunque pues no quiere decir que forman una línea recta, pero más o menos, o sea, el ángulo es mayor entre las dos hélices. Aquí la diferencia, igual es la que une o de reconocimiento al DNA. Entonces, pues básicamente el bucle, entonces en este caso es más largo, tiene pues más residuos. Bueno, entonces hemos estado hablando de los factores de transcripción. Entonces serían ¿qué? Proteínas que se unen al DNA y ayudan a controlar la expresión de los genes. Esos son los factores de transcripción. Bueno, ¿cómo se llaman las regiones o sitios de reconocimiento? Porque ya hablamos de las proteínas. Estos son sitios de reconocimiento para factores de transcripción. O sea, TFBS, que son sitios de reconocimiento para factores de transcripción. Entonces es la secuencia a la que se une un elemento regulador en cis. ¿Por qué se llama elemento regulador en cis? ¿El tipo de en trans, son proteínas que se unen al DNA y ayudan a controlar la expresión. La secuencia a la cual se unen es un elemento regulador en cis. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál sería, si dice no, pues porque es en trans, cuál sería un elemento regulador en trans? Que esté al lado diferente. ¿Cómo? Que tengan dos números.
que está en ambos lados. Ah, no. Dos direcciones. Pues está más bien, ajá, en diferentes lugares. Ajá. Pero, a ver, ¿qué es lo que quieres regular? El sitio de anclaje, ¿no? No, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? Ajá, tú quieres regular la expresión de los genes. Bueno, esos genes, ¿en dónde están? Ajá, están en el DNA. Bueno, entonces, con respecto a la secuencia que tú quieres regular, o sea, el DNA, la expresión del gen, ¿tú cómo dirías que el elemento regulador, refiriéndote al factor de transcripción, es en cis o en trans? Con respecto a la secuencia que quieres regular, es en trans. ¿Por qué? Porque tú tienes la secuencia y viene la proteína, aquí está en la secuencia y la proteína está acá. Ahora, el sitio de reconocimiento del factor de transcripción, ¿por qué dices que es en cis? Porque está sobre la misma secuencia. Tú tienes la secuencia de tu gen y el elemento regulador en cis es la secuencia de reconocimiento del factor de transcripción, que está sobre la misma secuencia. Por eso es un elemento regulador en cis. ¿Con quién? Con respecto al gen codificado. Y en trans, porque el factor de transcripción es el que llega. Ajá, ¿sí? Bueno, entonces, este es el de trans, o sea, lo tengo por fuera, es otra molécula, y en cambio el elemento regulador, que es el sitio de reconocimiento, está por aquí adelante más o menos, o atrás más o menos, de la secuencia del gen, que es el que voy a regular. Bueno, ¿cómo? Sí. Independientemente de la... Sí, digamos que no quiere decir, porque hay factores de transcripción así tipo como que medio complejos, no quiere decir que no puedan incluso llegar a lo mejor hasta abrazar a la doble hélice y tener interacciones más o menos, pero esencialmente lo que te dice para ir leyendo y ver si estoy en el lugar correcto o no, es ajá, sí. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que yo acabo de ver acá? Estas estructuras en las proteínas que hacen que sean factores de transcripción. Imagínense que ustedes tienen, antes de pasar esto, imagínense que ustedes tienen su repertorio de proteínas en la célula. Aún en los tiempos actuales, obviamente la gran mayoría no se sabe ni para qué sirven. Bueno, entonces, aunque parezca que ya tienen muchos caracterizados y no sé qué, la gran mayoría no sabemos ni para qué. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaría yo? Yo tengo secuenciado el genoma, yo de esa secuencia larguísima, puedo reconocer, y para eso me sirven, y cuando lo vimos en los temas que pusieron, tengo sitios de ¿qué? La caja TACA, promotores, regiones reguladoras. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Empiezas a analizar, obviamente el software empieza a analizar, a ver en dónde puedes tú mapear esas regiones reguladoras, en dónde tú puedes mapear regiones promotoras. ¿Por qué? Porque si tú logras identificar en toda esa secuencia extensa una región que parece ser que tiene una secuencia consenso de una región promotora, probablemente enseguida lo que tienes es un gen. Y si es que es probable que en realidad sea un gen, probablemente tengas tú de ahí un transcrito y tengas una proteína. Y probablemente tengas una proteína que te interesa. Entonces imaginemos la complejidad. Cuando yo tengo una proteína y digo, ¿sabes qué? Hipotéticamente tendría tal secuencia, pues ¿para qué me interesa saber la secuencia? Porque si yo, entre otras cosas, sé que los factores de transcripción tienen que tener una secuencia para formar una estructura y para formar y tener una función, entonces de esta manera yo puedo llegar a identificar regiones consenso, dominios de unión o reconocimiento al ácido nucleico, y probablemente esta proteína entonces, si tiene esas estructuras, sea un factor de transcripción, o sea una proteína de interacción con el ácido nucleico. Y obviamente eso tiene las implicaciones prácticas que representa el que si yo no sé
qué es lo que está mal en una célula, en cómo funciona, pues primero tengo que entender cómo funciona para poder modificarla. Y ya cuando vemos las implicaciones de lo que representa no poder modificar, es o se vive o se muere, pues entonces ya tengo la importancia de poder descifrar cómo funciona y entonces por lo tanto el identificar esas estructuras o conocer, mira, estas son las estructuras en las proteínas que me permiten interacción con el ácido nucleico. Entonces donde tú veas esas estructuras en las proteínas, es probable que esa proteína tenga interacción con el ácido nucleico y probablemente entonces la función de esa proteína tenga que ver con esa interacción. Ajá. Bueno, ahora entonces vámonos a la parte del sitio de reconocimiento en el DNA. Tú tendrías que poder, aunque ya lo pusimos muy fácilmente en la primera diapositiva por ahí al principio, decíamos algunos ejemplos de factores de transcripción y los sitios de reconocimiento consenso. Bueno, a esos sitios de reconocimiento consenso pues se tenía que llegar, pero obviamente cómo los estudiabas, o sea, cómo llegabas a poder conocerlos, cuáles son los que reconocen cada uno de esas proteínas. Bueno, es lo que vamos a ver ahorita en 2-3 diapositivas. Entonces, ustedes tienen el ácido nucleico, tienen proteínas que si decimos que son factores de transcripción, no todas las proteínas que interaccionan de alguna manera con el DNA quiere decir que son factores de transcripción, pero si son factores de transcripción tienen necesariamente que interactuar con el DNA, si no, ¿cómo le van a hacer? ¿Verdad? Bueno, entonces yo tengo una cadena, una secuencia, yo tengo unas proteínas que se unen. Si yo hago un corrimiento electroforético, que este es de retraso en G, o sea, ese es como lo que llegamos a ver en su momento de electroforesis de ácidos nucleicos, solamente que ahora el ácido nucleico, en vez de estar el puro ácido nucleico, viene con una proteína pegada. ¿Qué pasaría? Pues va a aumentar el peso molecular y el corrimiento electroforético pues se va a retrasar. Entonces, ¿qué obtendría el patrón? Yo tengo la cadena libre, pues no tiene nada. Si yo tengo aquí esta proteína que sería C6, está más pequeñita, pues avanza un poquito más que lo que sería C1, por ejemplo, en el extremo, o sea, este pesa demasiado, se retrasa mucho. De esa forma yo puedo entonces, para empezar, analizar si esta secuencia con respecto a otra secuencia de estudio es una secuencia de reconocimiento de factores de transcripción. Si yo veo que para nada hay retraso en el gel, pues quiere decir que esta secuencia no tiene ningún sitio de reconocimiento. Esta tiene un sitio de reconocimiento, pues ándale pues, tiene sitios de reconocimiento, nomás que ahora necesito, porque estamos pensando que estas no son 50 pares de bases, o sea, estos pueden llegar a ser miles o millones de pares de bases. Por lo tanto, entonces, pues no es tan fácil decir, sí, ya sé que interacciona así, pero ¿en dónde interacciona? Bueno, entonces ya primero sé que sí tiene algún sitio de reconocimiento. Ahora la dificultad es hallarlo. Bueno, entonces, digamos otro ejemplo es cómo tú tienes, si haces esto que es una columna de afinidad, en su momento que era lo que veíamos, que finalmente entonces yo tenía una molécula inmovilizada, hacía pasar otras y por afinidad se pegaban o no se pegaban y después iba yo recogiendo las fracciones por debajo. Bueno, pues entonces yo recojo las diferentes fracciones y lo que voy viendo es un pico en el cual hay la mayor cantidad de proteínas que antes o que después. Y eso se acuerdan que también iba en proporción con la fuerza iónica que habíamos visto, que era la que concentración de sales. Entonces finalmente en su momento despego las proteínas y ¿qué es lo que yo analizo entonces? Las diferentes fracciones. ¿Qué es lo que me encuentro entonces? Sería equivalente a este caso. Tú tienes que empiezan algunas fracciones en donde yo tengo algunos factores de transcripción, algunos donde están otros, una combinación en algunas fracciones donde vienen varios, pero básicamente ¿por qué? Porque es una columna de afinidad para proteínas. Yo de esa manera entonces logro identificar y si se fijan, logro separar porque algunas de las fracciones las tengo enriquecidas con alguna proteína en especial. Esto me permitiría a mí entonces comenzar de manera preliminar a investigarla simplemente del corrimiento electroforético. Yo lo que puedo hacer es recortar esta banda y ya tengo mi proteína purificada, porque esta proteína yo sé que interactúa con el DNA y yo lo que quiero a fin de cuentas es estudiarla. Esta la puedo agarrar, recortar y mandarla a un masas, que es una secuenciación de proteínas y puedo empezar a tener la secuencia preliminar para luego mapearla en el genoma y saber cuál es la región que codifica para esa proteína.
Ajá, por ejemplo, bueno. Doctor, Ajá. no entendí la parte del pico de la concentración de proteína, como por qué. Ajá. Acuérdate que tú, ¿qué harías para correr tu columna? Tú tienes, ¿qué tendrías inmovilizado en tu columna? Tendrías tu secuencia de ácido nucleico, que es con la que va a interaccionar. Dices, quiero identificar factores de transcripción, son de naturaleza proteica, pues entonces hago un extracto proteico. Pongo el extracto proteico, lo dejo que enjuague la columna, lo que no se haya pegado y que tenga por lo tanto afinidad por esa secuencia, se va a salir de la columna, ya la tengo a fin de cuentas bien limpia. Lo que esté en la columna es porque está pegado a la secuencia de ácido nucleico, la secuencia de ácido nucleico está inmovilizada en mi matriz, entonces esa no se va a salir, y ya veo que no sale nada. Entonces agarro y empiezo a cambiar la fuerza iónica, la concentración de sales para cómo estaba el reconocimiento de tu factor de transcripción con el ácido nucleico, enlaces iónicos, que el nitrógeno, que el hidrógeno, las sales que dijimos que era cloruro de sodio, por ejemplo, empiezo a despegarlas. Entre más estén interaccionando, más fuerza iónica tengo que aplicar, y empezar a despegarlas, empiezo a colectar fracciones y en algún momento pues empiezan a salir las proteínas que resultaba que son probables factores de transcripción. ¿Por qué? Porque interactuaron con el ácido nucleico. Ajá. Y entonces empiezan a salir. Esas fracciones tú las puedes correr en el electroforesis, que también por ahí ya la vimos, y entonces ¿qué vas a ver? Bandas, y de esa manera cada una de esas bandas es una proteína, ¿sale? Y ya empiezas a poder identificar. Esas proteínas tienen afinidad por la secuencia, por lo tanto es probable que es un factor de transcripción. Ahora, la secuencia es muy extensa, ¿cómo voy a saber en qué región la reconoció? Yo puedo utilizar esta que es huellas de DNAsa. Estas huellas de DNAsa lo que son es, yo tengo mi secuencia, tengo mi factor que es una proteína reconociendo esta secuencia, y ¿qué pasa? Que finalmente si yo la incubo con precisamente DNAsa, ¿qué pasaría con la DNAsa? La DNAsa va a hacer cortes en el DNA, o sea lo va a hidrolizar, pero si está esta proteína unida en esta región, ¿qué es lo que va a hacer? Que la va a proteger en esa región porque le va a estorbar pues a la otra enzima para que llegue y corte. Entonces, ¿qué me va a dar? Una escalera, o sea, en donde finalmente yo tengo la secuencia larga y con diferentes cortes en diferentes posiciones dependiendo en dónde cortó la DNAsa, pero menos en dónde está protegida por el factor de transcripción. Y de esa manera, cuando hago el corrimiento electroforético, yo veo si puse la DNAsa, si puse la proteína que es el factor de transcripción, si no lo puse, ¿qué pasó? Pues no hay la protección y se degrada completamente. En cada nucleótido, llamemos es una escalera, porque aparte de todo yo no tengo una sola molécula de estas, tengo pues cientos de miles y cada una se degrada en diferente posición, entonces por eso me da una escalera. Y cuando yo tengo mi proteína, o sea mi factor de transcripción, ¿qué es lo que pasa? Que se me protege en las cadenas en donde a fin de cuentas se pegó y protegió, y de esa manera entonces yo veo, por eso se llama huellas de DNAsa, porque yo veo una región en donde no hubo corte. Ajá. Entonces en esa manera ahora yo me voy y digo, mira, ¿sabes qué? Aquí eran, no sé, 10.000 pares de bases y ya tengo la escalera, pero ¿sabes qué? Entre la 7.300 y 7.400 y algo, ahí debe estar la secuencia de reconocimiento, porque ahí es donde se protegió. Voy a ver cuál es la secuencia y ya empiezo a darme indicios de que es una secuencia que probablemente sea consenso con otras de otros factores de transcripción. Ajá. Bueno, creo que es eso. Entonces, no sé si tengan comentarios, preguntas. ¿Todo bien? Ajá. ¿Sí? Bueno, todavía nos vemos entonces el día de mañana. Ajá, de mañana, ¿no? Sí. Gracias.